Buenas tardes, compañeros. El día de hoy trataremos el tema de la obsolescencia programada. Los miembros de esta mesa redonda son Óscar Fernández Venegas, estudiante de la carrera de licenciatura en Mercadotecnia, Eduardo Mercado Jiménez, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Raúl Figueroa Montes de Oca, estudiante de la licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas, y su servidora, Cianya Lima Castillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Química Administrativa. El término obsolescencia programada se emplea para referirse al tiempo de vida determinado que ya tienen desde fábrica la mayoría de los productos que se consumen hoy en día. Surge durante el siglo XX en respuesta a los diversos cambios vividos, entre los cuales se encuentra el nacimiento de una sociedad de consumo. Después de la Primera Guerra Mundial, viene una liberación social que busca olvidarse del pasado y concentrarse en lo bueno del presente, de tal manera que al reflejarse este pensamiento en la industria, comienza la producción en masa de bienes, ocasionando que los esfuerzos empresariales se concentren en la comercialización de los mismos. Después de este momento viene el periodo entre guerras, azotado por una fuerte crisis económica que va a ser potencializada por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Los resultados de dichas guerras se pueden observar en los importantes desarrollos tecnológicos que propician la creación de nuevas y mejores técnicas de producción, de tal manera que se vuelve mucho más fácil hacer el producto que venderlo. Aunado a esto, el desarrollo político y económico del capitalismo ocasiona que se lleven a cabo prácticas para estimular y orientar la demanda del consumidor, llevando finalmente al problema de una sociedad perjudicada por la obsolescencia programada, pero cuya economía depende en gran medida de la misma. Con esto en mente, me gustaría preguntar a los miembros de la mesa cuáles son entonces las consecuencias concretas de la obsolescencia programada. Óscar, empezamos contigo. Claro que sí. Complementando un poquito el contexto histórico que acaba de decir, la obsolescencia programada comenzó después de la Revolución Industrial. ¿Qué trajo la Revolución Industrial? Una producción en masa y una sociedad de consumo. Aparte, si le agregamos el supuesto de economía que quiere decir, que dice que el comercio depende de la capacidad de compra de los consumidores, esto quiere decir que dicha revolución trajo que impulsaba al consumidor comprar más. Al comprar más se generaba un flujo en la economía. Para darles un ejemplo y que entiendan esto, les comentaré que en la década de los 50 las mujeres utilizaban muchísimo las medias para complementar su vestuario casual que utilizaban los domingos. Entonces una empresa se le ocurrió la idea de utilizar un nuevo hilo, un hilo de nylon. Ese hilo era tan resistente que no se rasgaban las medias con nada, entonces las mujeres nada más hacían una compra una sola vez. Incluso los hombres pues hacían mofa de eso y utilizaban dichas medias para hacer labores pesadas, como si fueran mecates o lazos. ¿Esto qué quiere decir? Las mujeres nada más lo compraban una vez y la empresa dejó de vender la cantidad de medias que vendía antes de utilizar ese hilo de nylon. Al tener menos ventas, los gastos se incrementaron. ¿Por qué? Porque la producción seguía siendo la misma y la producción se iba a los inventarios. Aumentó el gasto en inventarios y el ingreso, que eran las ventas, disminuyó. Eso también trajo que aumentó el desempleo porque la empresa ya no podía pagar, ya no podía con los gastos que tenía. Entonces, para reducir gastos tuvo que despedir a los empleados que laboraban en esa empresa. Es aquí donde entra la parte ética, porque se ponen a pensar que era lo mejor. Entonces decidieron modificar ese hilo de nylon y hacerlo menos resistente y con una calidad inferior para que las mujeres hicieran más compras en vez de hacerlo en una sola exhibición. Muchas gracias, Óscar. Eduardo, continuamos. Claro que sí. Bueno, me gustaría contestar tu pregunta citando al señor Zygmunt Bauman, que en el año 2005 estipuló que el consumo es una economía de engaño, de excesos y de desperdicios. Bueno, y dejando esto aparte, me gustaría dar una pequeña opinión. Desde los años 60, la tecnología ha crecido de una forma exponencial. Cada vez los componentes se vuelven más pequeños y más rápidos. Y les pido que se pongan a pensarlo. Cuando iban en la preparatoria o en la secundaria, ¿de qué tamaño eran sus computadoras? ¿Cuánto almacenamiento tenían en una memoria? Realmente a 1 gigabyte apenas si le pegaban. Pero cada determinado tiempo, siguiendo esta tendencia, se ha duplicado la capacidad de nuestras memorias y de las velocidades de procesamiento.
Hoy en día tenemos discos duros de 1 terabyte que hace 50 años hubieran valido millones y millones de dólares. Y bueno, como no se ha explorado a su potencial este crecimiento en la tecnología, entonces todas las competencias que hemos tenido se han visto, han disminuido en su crecimiento como si fuera una sombra de la obsolescencia programada. Al quedarse la gente satisfecha con menos de lo que tenemos para poder vender por más tiempo y para hacer productos que están diseñados para fallar después de varios años, en vez de lo que podrían realmente durar, la tecnología ha seguido creciendo constantemente, pero no como pudo haberlo hecho. Muchas gracias, Raúl. Continuamos contigo. Perfecto. Como mis compañeros ya habían concluido, la obsolescencia programada es básicamente la realización o producción de productos que después de cierto tiempo o de cierto uso, estos se terminan rompiendo. Pero ¿cuál es el principal problema de la obsolescencia programada? Son los recursos naturales empleados para la producción de estos, ya que los sistemas de producción o de explotación incrementan la presión sobre nuestros recursos naturales que, como muchos ya sabemos, vivimos en un planeta limitado y finito. Otro problema que incrementa es la problemática asociada con los materiales primos, como por ejemplo es el aluminio. El aluminio es un metal abundante en nuestro planeta, pero a la hora de la extracción y la producción, muchos gases contaminantes y químicos tóxicos son liberados y pues esto no es muy bien visto para nuestro planeta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014, los seres humanos generamos 7 kilos de basura electrónica al año, lo que quiere decir que generamos unos 50 millones de toneladas de basura electrónica al año entre todos. Este dato se agrava si vemos que México todavía no está listo para una cultura del reciclaje, ya que casi el 70% de los residuos o basura son incinerados o se vierten, evitando así el aprovechamiento del reciclaje, y por lo tanto se aumenta la demanda de los productos de recursos naturales primarios. No se puede seguir con este tipo de incultura como es el uso y tirar, y sobre todo porque es totalmente insostenible, ya que no existe una armonía entre el medio ambiente y la producción. Muy bien, con la información presentada, ¿dirían entonces que es una tendencia en decadencia? Oscar. Claro que sí. Me gustaría citar a un profesor, un catedrático de la Universidad de París que se llama Serge Latouche. En el 2005, en una entrevista que tuvo en un documental que se llama El Decrecimiento, él menciona que hay un índice que nos indica cómo es el crecimiento económico, que es el Producto Interno Bruto. Puede ser medido a nivel nacional o puede ser per cápita. Aquí se mide la riqueza, pero retomando unos pasos atrás lo que estaba diciendo, si la vida útil de las cosas que son utilizadas diariamente fueran duraderas, no habría comercio. Al no haber ingreso por parte de las familias hacia el mercado de bienes y servicios. Entonces, si no hay un ingreso, el mercado de factores de producción disminuiría, por lo cual hay un recorte de salarios y de dividendos, elevando la tasa de desempleo. Al no haber empleo, no hay impuestos. ¿Y qué son los impuestos en la economía? Los impuestos son el ingreso que tiene el gobierno. Ahora sí, regresando a la cita que hice del profesor, este índice actualmente ya no solo incluye cuánta riqueza tiene, sino también incluye la contaminación, o sea, los gastos que tiene la contaminación y los gastos que se van a necesitar para recuperarla. ¿Por qué? Porque las catástrofes, aunque ustedes no lo crean, también son muy buenas para el Producto Interno Bruto, pero también los remedios para esas catástrofes lo son, porque todo viene siendo un ingreso y es como una relación. Si se gasta en un lado se va a invertir, si se invierte en un lado se está gastando en otro. Por lo cual, en el siglo XIX en Europa muchos creían
o incluso hay algunos que siguen creyendo que el Producto Interno Bruto mide la felicidad de las personas. Si la felicidad más bien la felicidad se mediría por el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que para el ciudadano significaría el crecimiento en el consumo, lo que nos lleva a pensar que para que una persona pueda ser feliz necesita consumir más y más, por lo cual yo creo que sí es una tendencia en decadencia. Muchas gracias, Oscar. Eduardo. Sí, claro que sí. Bueno, yo apoyo la idea de que es una tendencia en decadencia, simplemente por el límite físico que voy a explicar a continuación. Los transistores son las unidades básicas de cualquier computadora. Son simplemente un switch, está prendido o está apagado. Dejan pasar una corriente o impiden su flujo. Y los transistores cada vez se van haciendo más pequeños para poder meter más en el mismo espacio y tener computadoras mucho más veloces. Hoy en día, un transistor puede llegar a medir 14 nanómetros. Para los que no tienen una idea de qué es eso, el virus del VIH es más grande. Es menor que un virus, la unidad básica de una computadora. Y en este punto ocurre un fenómeno muy interesante que se llama túnel cuántico. Cuando ocurre este fenómeno, los electrones, en vez de fluir a través de un cable y después ser detenidos por un transistor o que se les permite el paso, simplemente desaparecen de un lado y aparecen del otro. Y esto parece no tener una explicación lógica, pero en la física cuántica sí se logra explicar. Ahora, para detener este proceso se han generado unas nuevas computadoras que funcionan con transistores de 8 entradas en vez de una entrada. Cuando se tiene un transistor con dos posibles valores, que es prendido o apagado, se genera información con una base 2, lo cual es efectivo, pero con números muy grandes se puede llegar a ver lento. Ahora, con estas computadoras se tiene una base 16, se puede procesar muchísimas veces más de información que con las computadoras actuales. Por esto creo que sí es una tendencia en decadencia hoy en día, pero en el momento en el que estas computadoras empiezan a comercializar, la tendencia va a regresar y remontará. Muchas gracias, Eduardo. Raúl. Respondiendo a tu pregunta, Cianya, yo creo que no está en decadencia, ya que según un estudio de la Universidad de Berlín realizado en el año 2012, se dice que un 60% de los cambios a aparatos electrónicos como son celulares y televisores se debe a la voluntad de los propios consumidores por moda o simplemente por un avance en la tecnología. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los electrodomésticos más grandes, como es el caso de los refrigeradores. En este caso, solo 1 de cada 3 se cambia por moda y los otros 2 se cambian por fallos técnicos. El estudio muestra que el porcentaje de electrodomésticos del 2004 al 2012 creció más de la mitad, pasando de un 3.5 a un 8.3%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los países están incrementando su producción y que la mentalidad de estos países, que la mayoría de veces son desarrollados o potencias, es usar y tirar. Pero ¿a dónde se va toda esta basura? El destino de esta basura son países del tercer mundo, antes países como en Asia, como China o India, donde terminaba casi el 70% de la basura electrónica. Pero en los últimos años, estos países del occidente han decidido cambiar su situación y enviar los vertederos de basura hacia lugares como Ghana y Nigeria. Estos países reciben los productos y lo que tratan de hacer con ellos es sacarle el máximo provecho posible. Los principales importadores o exportadores de estos contenedores de objetos de segunda mano son empresas como Apple, Philips y HP. Pero no solo el medio ambiente es el que se daña, la sociedad al mismo tiempo, ya que a la hora de terminar o de tratar de sacarle más jugo a estos aparatos eléctricos, la contaminación y los riesgos a la salud son cada vez